Bueno amigos, ¿qué tal? Bueno, como veis esto es una especie de Draw My Life, pero Draw My Right, ¿no? Esto es una idea que me dio mi amigo Albert, ¿no? Bueno, no sé dibujar, así que nos lo vamos a pasar muy bien aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, quedaos hasta el final porque voy a nominar a tres personas para que hagan lo mismo, ¿vale? Bueno, empezamos en el año 2015. Yo frecuentaba grupos de videojuegos en redes sociales. En concreto, en uno de Pokémon me encontré con Pablo Martínez Vilanova, que ahora es periodista deportivo, y fue la persona que me introdujo Wattpad. Yo no era un niño que disfrutase demasiado los libros, tampoco tenía inquietudes artísticas. Era más bien un viciado a los JRPG, Bravely Default, Final Fantasy, Pokémon, pero me encantaba montarme mis historias jugando con los muñecos. Así que pensé que quizá era hora de desplegar esa imaginación en otro ámbito, en este caso pues escribiendo. Y así es como nace Caos Elemental, que es mi bebé amorfo en el mundo de la escritura. ¿En qué consiste Caos Elemental? Pues buena pregunta. Acabo antes diciéndoos que los primeros 20 capítulos no tuvieron una línea argumental clara. La idea era una distopía mundial con dragones, meteoritos, magia y explosiones. Bueno, lo que está en la mente de un niño, vamos. Recuerdo preguntar en esos grupos de WhatsApp en los que yo estaba, quién quería ser un personaje de mi historia. Y allí estaban pues Nox, Clase, Sora, que son personas muy agradables de las que ya no sé nada y que les deseo todo lo mejor y bueno, repetir la historia. Son personajes que de hecho duraron hasta el final. Esta novela, esta historia, no, novela, estaba basada en nuestro planeta, en el año 3009, pero digamos que era un planeta Tierra un poco peculiar. Por alguna extraña razón decidí que dos meteoritos se cargaban dos continentes. No lo voy a decir porque hoy en día me meterían en un lío. La verdad, lo hice sin malicia, ¿vale? Pero bueno, vamos a decorrer un tupido velo. Y nada, había dos continentes nuevos que es donde transcurría principalmente la historia, ¿no? Más tarde me tuve que mudar a Madrid. Digamos que, sin entrar en demasiados detalles, empezó un periodo familiar bastante complicado que no mejoró en muchos años. Allí fue cuando tuve que darle forma a Causa Elemental porque una chica catalana, María, todavía me acuerdo de ella, me advirtió amablemente de que no había hilo argumental, que bueno, que había algo que hacer ahí, ¿no? Así que decidí que el malvado dios de la oscuridad, Replerix, había decidido tomar el mundo. No vamos a entrar mucho en detalles porque, como digo, la historia no tenía demasiado sentido y además duró unos 3 años. Lo destacable de Causa Elemental para mí es la resiliencia y la pasión que tuve para acabarla, sabiendo que realmente no era una historia con gran calidad. Yo me quedé sin ordenador donde escribir cuando me mudé a Madrid, así que decidí escribir en un Sony Xperia de un tamaño irrisorio. En serio, mi mano era más grande entonces, con 12 o 13 años, y yo me dejaba la vista y escribiendo. Entonces, para entonces ya existían los móviles con el tamaño que conocemos hoy en día, pero andaba cortito de presupuesto, ¿vale? Se me rompió el móvil y tuve que ingeniármelas de otra manera para seguir escribiendo. Daba la casualidad de que yo estudiaba en un instituto tecnológico allí en Madrid, así que tenía acceso todos los días a un ordenador, aunque no tenía tanto tiempo para escribir en clase. Pero entre eso y algunas tardes en casa de mi tía, saqué adelante como pude la historia. Dejando de lado a Causa Elemental un momento, allí en Madrid conocí a dos personas a las que les contagié la fiebre de la escritura, Ibrahim y Pedro. Recuerdo tener mis debates con Pedro porque quería escribir una novela conmigo y yo no estaba por la labor de escribir con nadie. Yo entonces ya percibía la escritura como algo mío, íntimo y personal. Lo que no sabe Pedro es que estuve a punto de escribir una novela con una chica que me gustaba, pero al final no salió, ¿no? Lo siento, Pedro, hay prioridades. En fin, Ibrahim empezó antes que yo a escribir poesía. De hecho, se le da bastante bien y sigo pensando que se le da mejor que a mí. Fue él quien poco a poco me fue introduciendo en un género que para mí era impensable. Entonces, bueno, ni de coña. Es que yo vivía una situación familiar y económica bastante dura, como ya he comentado, que se prolongaba sin fin. Lo que me hizo empezar a escribir unos desahogos, que eran principalmente en prosa, yo no hice verso hasta muchos años más tarde. Pero a Ibrahim le encantaban. Creo que supo ver lo importante que se volverían para mí porque me dijo que siguiera escribiéndolo. En parte le debemos la proliferación de mi poesía al empuje de Ibrahim. Se lo tengo muy agradecido. En el año 2018, también muy importante, terminé Caos Elemental. Para entonces escribí los dos últimos capítulos en la Biblioteca Municipal de Aluche, que estaba a 2 paradas de bus de donde yo vivía. Me sorprendí llorando porque no quería que se acabase. Amaba a todos los personajes con locura. Había crecido con esa historia. Había pasado de esa masa amorfa de explosiones y sucesos épicos al desarrollo y mejora de mi narración y de una trama argumental así como de personajes. No todos los inicios tienen que ser virtuosos. Caos Elemental era muy fea, pero sin ella yo no estaría aquí. Lo siguiente era escribir una novela fantástica que ya tenía en mente. El viaje de Nero, la leyenda.
Para los que me conocéis de hace tiempo, sabéis que esta fue la primera historia que publiqué en físico, en novela, en el año 2021. Esta la escribí del tirón en varias sesiones en la biblioteca de Aluche. Por este punto ya sabía lo importante que era la escritura para mí, lo mucho que me llenaba, aunque no tenía muchos proyectos grandes. Pero en 2018, como digo, me tocó volver a mi pueblo. Dejar atrás Madrid me dolió lo suficiente como para volver a escribir desahogos. Y poco a poco empecé a escribir algo de verso a raíz de esta crisis. Entonces yo estaba en cuarto de la ESO y me animé a leer a Becker. Así nacieron mis primeros poemas. Los escribí primero sobre nostalgia de Madrid, pero tuve una etapa inicial muy relacionada con el amor. Así como dato curioso, en mi cuenta de Wattpad hay una publicación, todavía está ahí, en la que afirmé en 2017 que jamás escribiría nada sobre romance. Pobre ingenuo, no sabía la que se le venía encima. Entonces en mi poesía aparecieron las ninfas, que son unas chicas con nombres y apellidos que fueron importantes para mí durante una corta pero intensa época de mi vida. La vida nos llevó por otro camino, pero les guardo muchísimo cariño. Nero 1 ya había sido escrita, y así que ahora tocaba escribir Nero 2, ¿no? Pero como sabéis, en el año 2020 la cuarentena del COVID nos obligó a todos a encerrarnos, y esto me obligó a mí a sentarme a escribir el guión de la que sería mi segunda novela. Entonces mi inspiración ya no eran tanto los videojuegos. Había aparecido por ahí algo de Nietzsche, algunas frases de Jung, bueno, cositas que hizo que en Nero 2 ya tuviera un toque más introspectivo y psicológico que todo lo que había escrito antes. Este año también escribí los poemas que componen Aitanauta, aunque yo no sabía que entonces iba a articular el primer poemario que publicaría más adelante. 2021 es uno de los años más importantes para mí en todos los aspectos de mi vida. Isabel vino a mi vida a traerme la psicología, un elemento que ya no puedo separar ni de mis intereses artísticos ni académicos, aunque luego Ángel en 2022 reforzaría esta convicción. Pero también comenzó a escribirse tinta marina y se prefirió un poco lo que sería antología desquiciada. Y es que este año empecé a estudiar filología hispánica en la universidad. Mis intereses ya se habían perfilado lo suficiente hacia las humanidades y en parte gracias a mi profesora Carmen de bachiller, profesora de latín y griego. Y al principio entré en la carrera con la idea de conocer más sobre literatura y de paso conocer más de la lengua, que era un tema que me interesaba casi de forma secundaria. Estaba muy ilusionado leyendo clásicos y teoría literaria, aunque no tardé demasiado en chocar con la universidad. Aquí los que me conocéis sabéis que la historia siempre es un poco intensa, ¿no? Por ser claro y directo, en el año 2022 tuve un gran encontronazo con la revista Vírgula, la revista de mi grado en la universidad. Les envié el que consideraba mi mejor poema, La azotea. Me dijeron que por una cuestión de finalidad estética debían rechazar el escrito. Al principio no me lo tomé demasiado mal, pero es cierto que este rechazo se combinó con las clases de literatura en las que los buenos autores, entre comillas, hacían muchas cosas que yo no quería hacer. Durante esta época nace, como digo, Antología desquiciada. Cae en una gran crisis artística e incluso personal. Es así como nace en parte el protagonista de Desquiciados, Alberto, que encarna de alguna manera mi crisis artística existencial, ¿no? Es una época que se prolongó durante todo el año 2023. Los poemas que escribía para lo que sería Antología desquiciada los pensé para desahogarme y tirarlos a la basura. Era generalmente prosa burda y muy expresiva, negativa y violenta. Lo consideraba completamente fuera del cauce artístico en el que sentía que debía encajar. Porque al fin y al cabo me saboteé yo mismo. A veces somos nuestros peores enemigos. Incluso me planteé dejarme la carrera y dedicarme a otras ocupaciones que, en fin, ni siquiera sé cómo llegué a planteármelas. Al par que me sentía de este modo, me empecé a interesar por perfiles desquiciados, y es que en mi entorno se daba una dualidad interesante. Por una parte la formalidad de la vida universitaria y por otra la dura realidad de las personas de mi edad en mi pueblo. Conocí a muchas personas que habían caído en las adicciones y me reuní con algunas de ellas para conocerles, ¿no? Lo que iba a ser una novela enfocada sobre todo al tema del arte de la universidad adquirió también la necesidad de plasmar una realidad social que me preocupaba bastante y que acabó siendo lo que dio nombre a la novela. Sin saberlo, estaba comenzando a salir de esa visión egoísta que predomina en la poesía a una visión más social que creo que tiene mucho más tirón en la narrativa. En septiembre de este año, 2023, comencé a escribir Desquiciados. 2024 fue un año de cambios, aunque en el plano artístico hubo mucha inactividad. Este año terminé Desquiciados, pero también hubo un terremoto en el plano personal. Cambio de vida, de hábitos, de enfoque. Y es que en todo ese desquiciamiento que arrastré durante los anteriores años me había aislado mucho. Así que volví a salir con mis amigos, que los echaba bastante de menos. Y eso me ayudó a sanar lo suficiente. Creo que aquí empecé a sanar ese corazón desquiciado. Intenté alejarme un poco de las redes, como algunos sabéis, y de las ideas relativas a la creación de contenido y promoción. Pero sentí que con Desquiciados la cosa tiene que cambiar.
Fue por ello que me planteé moverme en asociaciones, planear eventos, presentaciones y darle un giro a mis redes para tratar de tomarme más en serio mi carrera artística. Y llegamos al año en el que nos encontramos, donde por fin siento que esto de la escritura empieza a tomar forma de cara al público. En marzo presenté Desquiciados en la Biblioteca de la Vila, también mi poemario en la UA con Jorge y Lucía. También me presenté en la Feria del Libro de Torrevieja, aunque ya sabéis que no terminó muy bien la cosa, ¿no? Estaba empezando a hacer cosas de las que el Pablo de 2022 o 2023 había renegado brutalmente. Estaba despertando por fin de un sueño que... era eso, un sueño, nada real. A veces nos creemos lo que no somos y en algún momento te tienes que chocar. Y lo cierto es que en mi vida ha habido un grandísimo terremoto últimamente. Todo se ha puesto patas arriba y me ha tocado decir adiós a muchas cosas. Es un año de cerrar ciclos. También termino la carrera y... bueno, más cosas que creo que están tocando a su fin. Pero desde luego creo que por fin cierro la etapa desquiciada y le doy un abrazo al futuro. No voy a contar mucho más por no salirme del tema, porque estamos llegando ya al final. La idea de Albert me ha parecido muy valiosa. Y es que es cierto que no es un drama in life al uso, pero me parece que hablar de mi pasión también es un modo de abrirse. Creo que de los errores se aprende, y que en cierto modo exponiendo esta historia puedo dejar un mensaje para los que hayáis llegado hasta aquí. Lo primero es que nunca desistáis si algo os gusta lo suficiente. Yo pude haber tirado la toalla con Caos Elemental sabiendo lo que era, y aún así seguí hasta el final porque sentía que era algo importante, aunque no supiera del todo lo que era todavía. Me apasionaba y eso era todo lo que necesitaba. A veces es tan sencillo como reunirse con el niño que fuimos para recordar cosas importantes. Lo segundo es que es justo ser rebelde durante un tiempo, porque puede contribuir a nuestro desarrollo, pero hay que aprender a dejar de serlo, porque la rebeldía es muy placentera, nos hace sentirnos diferentes, grandes, únicos, especiales, pero también nos ciega y nos estanca, y al final no somos más que desquiciados, ¿no? Hay que aprender a cambiar y abrazar nuevas etapas y dejar ir las antiguas. Si yo todavía fuese un desquiciado, quizá no estaría abriéndome a campos que me apasionan como la lingüística. Es algo difícil, pero la vida no está servida en bandejita de plata, le tenemos que echar ganas. Pero eso es precisamente lo bonito. Y llegamos al final de este vídeo. Me gustaría sembrar una semilla con este formato y nominar a 3 escritores que conozco y que me gustan bastante. Son también noveles y siento que tienen un gran futuro por delante. Ya os he hablado de ellos, ¿verdad? Son Jorge Selva, Lucía Ripollés y Sara García. Ya os he hablado de ellos en alguna ocasión y son personas maravillosas que estaría bien que nos contasen su historia con la escritura. Y esto es todo, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya parecido un vídeo interesante, a mí la idea me gustó bastante, la verdad. Así que nada, espero vuestras valoraciones. Un besito.